y los que nos acompañan en este vivo. Me presento, mi nombre es Daisy Carolina Salazar, estoy ubicada en la coordinación de documentación desde hace 5 años en esta entidad. Soy profesional en ciencias de la información y archivística, soy tecnóloga en gestión documental del SENA. Me agradezco por hacerme la invitación a esta sesión y yo con todo el gusto compartir mi conocimiento y mi experiencia en el proceso con ustedes para esta etapa que pues debemos presentar nuestras pruebas, ¿cierto? Que es un eje temático que nos presentan y nos piden en todas las convocatorias de concurso de mérito en las cuales pues nos vamos a presentar, ¿cierto? Entonces, bueno, de esta manera pues damos inicio a nuestra sesión del día de hoy en gestión documental. Para esta sesión, entonces, como tenemos nuestros compañeros que están vía evento y pues es grabado, pues cabe aclarar que tenemos nuestra autorización del tratamiento de datos personales, donde este tiene un fin de capacitación de este programa de rumbo al éxito organizado por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Entonces, para continuar con nuestra presentación, lo primero que debemos conocer es el marco normativo que tenemos en gestión documental. La gestión documental, en su marco normativo, nosotros como una entidad pública del orden nacional, nuestro ente rector es el Archivo General de la Nación. Este Archivo General de la Nación es quien nos da la línea y las disposiciones para nosotros ejecutar estas actividades de gestión documental y cumplir con toda la normatividad técnica del proceso. La Ley 80 de 1989 fue por medio de la cual se crea el Archivo General de la Nación para que se dicten dichas disposiciones. También es importante que tengamos en cuenta la Ley 594 del 2000, que es nuestra Ley General de Archivos, en la cual se dictan otras disposiciones y así que nos indica las obligaciones que tenemos como servidores públicos en cuanto a la conformación, conservación y preservación de la información. ¿Por qué? Porque la información que generamos en nuestra entidad pública, toda la información se considera un bien del Estado. Y por tal motivo, nosotros debemos garantizar que dicha información, sea un documento físico electrónico, se mantenga conservado, preservado, auténtico y podamos garantizar el acceso a la información, bien sea de los usuarios internos o de los usuarios externos. Tenemos el decreto 1080 del 2015, por el cual se expide el decreto único del sector cultura. Este decreto es importante que lo tengamos en cuenta, porque en este se compiló el antes decreto 2609, que en su título 10 nos da todas las disposiciones y nos indica también temas importantes como los principios archivísticos, cuáles son los procesos de gestión documental, los instrumentos archivísticos que se generan en el tema de gestión documental para la organización de las entidades. Y finalmente, pero no menos importante, está el Acuerdo 001 del 2024. Si bien este acuerdo es reciente, se generó y fue suscrito el 29 de febrero del 2024, pero publicado en el Diario Oficial el 10 de abril del 2024, este Acuerdo 001 lo emitió el Archivo General de la Nación. Este acuerdo recoge 31 acuerdos anteriores que existían, que estaban como el Acuerdo 04 del 2019, que era de tablas de retención, el Acuerdo 042, que me daba las indicaciones de cómo podía conformar y organizar. Toda esta información fue compilada en este acuerdo. Este acuerdo pues establece como el acuerdo único de la función archivística que me define los criterios técnicos y jurídicos que debo tener presentes en el ejercicio de la aplicación de la gestión documental en las entidades públicas. Adicional, es importante que tengamos en cuenta qué es la gestión documental, ¿cierto? La gestión documental, aparte de ser un proceso que es transversal en todas las dependencias de nuestra entidad y de las entidades del orden nacional, es un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a ese manejo, organización y conservación de los documentos que nosotros generamos. Como les mencionaba, la información que nosotros generamos en esta entidad y en las del orden nacional son bienes del Estado.
Por tal razón, debemos garantizar su organización y conformación, bien sea de la información que se recibe o que se produce en la entidad. Esta gestión documental, ¿qué beneficios tiene para una entidad? Facilita el acceso a la información, ¿cierto? Porque cuando tengo mis unidades documentales simples, complejas, físicas o electrónicas organizadas, cuando recibo una solicitud de información, bien sea interna o externa, puedo atenderla en los tiempos establecidos, ¿cierto? Y garantizo que el proceso y la unidad se encuentre completo. Eficiencia y optimización de los procesos. Justamente por lo mismo, muchas veces las consultas nos toman mucho tiempo porque las unidades no se encuentran completas. O no podemos entregar, por ejemplo, una consulta a tiempo porque hasta que termine de organizar mi expediente y lo puedo entregar, por ejemplo. Entonces es importante que esta gestión documental la apliquemos en nuestro día a día. Conservación y preservación de la información y también promueve la transparencia. La gestión documental y todos los instrumentos archivísticos que de él se generan deben ser publicados en la página web de las entidades. ¿Sí? Todos los instrumentos que nacen en el proceso de gestión documental, bien sean instrumentos, procesos y documentos de control, deben ser publicados en la página web. ¿Cierto? Para nuestro caso, pues los de control están en nuestro listado maestro, pero todos deben ser publicados en la página de la entidad en el panel de transparencia, atendiendo pues la ley de transparencia que debemos atender. En la gestión documental, que es importante que tengamos en cuenta y que es un punto que nos han preguntado durante algunas pruebas, ¿sí? ¿Qué son los principios archivísticos? De estos principios archivísticos parte la manera en que yo también organizo y que se deben cumplir en esa organización y conformación de mis unidades. ¿Cuáles son esos principios? Tenemos el principio de orden original, que como su nombre lo indica, y establece que la disposición física de los documentos, no solamente física, sino también los electrónicos que ahora se generan, que esta disposición de los documentos respete la secuencia del trámite en el que se produce, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los documentos deben ser organizados de manera cronológica que permita evidenciar cuál fue la secuencia y ese desarrollo del trámite en que mi carpeta o mi unidad documental está atendiendo para esa organización. Es algo similar como cuando nosotros vamos a organizar, por ejemplo, nuestra carpeta, nuestro expediente personal, ¿cierto? Entonces siempre tengo desde el registro civil, luego tuve la tarjeta de identidad, luego la cédula, tuve mi diploma de bachiller, mi diploma profesional, y todos vienen en un orden cronológico que atienden a la secuencia de un trámite. Como el contrato también, la etapa precontractual y la postcontractual hasta que se finaliza ese proceso. Entonces, todas las unidades, simples o complejas, se deben organizar atendiendo este principio de orden original. Este es prioritario y es importante para esa ordenación de los documentos, de las series o de las unidades. Y el segundo es nuestro principio de procedencia. ¿Qué quiere decir? Como su nombre lo indica, procedencia, de dónde procede, de dónde viene y a dónde pertenece, ¿cierto? En este principio de procedencia, pues que me establece que los documentos que se generan en una entidad o en un área productora no pueden ser mezclados con los de otra, ¿sí? ¿Esto en qué se refleja? Ustedes cuando ven las tablas de retención documental, estas son creadas por cada dependencia, ¿cierto? Lo que genera, por ejemplo, talento humano, su tabla refleja lo que por funciones tiene talento humano. Ahí no hay ninguna carpeta o ninguna unidad que sea del área de contratación, porque no proviene de sus funciones ni corresponde a esa dependencia general. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta estos dos principios, porque, por ejemplo, en las últimas pruebas que hubo hace 15 días, a mí personalmente me generaron preguntas de gestión documental relacionadas a estos principios. Entonces es importante que los tengamos en cuenta. ¿Hay alguna pregunta de pronto hasta ahí sobre los principios, sobre las normas? ¿No? Presencial no. Juan Pablo, en nuestro chat de pronto tenemos alguna pregunta hasta el momento.
No, por ahora no. Vale, entonces, continuando con nuestros principios y nuestra gestión documental, debemos tener claro cuál es el ciclo vital del documento, ¿cierto? Un documento se genera, pero ese documento atraviesa unas etapas. Entonces, ese ciclo vital me indica eso, esas etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde que se origina hasta que se finaliza, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas? Archivos de gestión, el archivo central y el archivo histórico, ¿sí? Entonces, en el archivo de gestión, el responsable es el productor y la custodia está bajo el productor. Es decir, los archivos de gestión son nuestras oficinas. Yo en este momento estoy en la coordinación de documentación. En el ejercicio de mis funciones estoy generando unos documentos que atienden a mi tabla. Todos los documentos que yo tengo en este momento, por ejemplo, activos, son parte de mi archivo de gestión. Resulta que la segunda etapa es el archivo central. Este archivo central continúa siendo responsable el productor. No quiere decir que cuando los documentos pasan a la segunda etapa, el productor, es decir, quien los genera, pierde responsabilidad. No. Yo soy responsable de los documentos y de las unidades desde que éstas se aperturan, se conforman hasta que se disponen. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y en el archivo histórico, el responsable continúa siendo el productor, solamente que la custodia cambia, porque en el archivo central ya la custodia va a estar bajo la indicación y dirección del archivo central. En nuestro caso, las bodegas que, por ejemplo, tenemos en los diferentes seccionales. Y el archivo histórico, pues la custodia va a estar en ese archivo histórico. Cuando pasa a un archivo histórico, pues allí tenemos unas condiciones particulares. Cuando tenemos documentos en archivo de gestión y en archivo central, estos atraviesan una etapa que tenemos en cuenta unos valores, ¿sí? Nosotros en la documentación que generamos, de acuerdo a un valor legal, administrativo, fiscal, contable y técnico, son valores primarios que tiene la documentación. ¿Qué quiere decir? Estos valores van a estar, digamos, vigentes desde la etapa de gestión hasta la etapa del archivo central, ¿sí? Cuando los documentos son producidos, por ejemplo, todos los documentos que son producidos en la parte contable tienen una norma que indica que su conservación mínima es de 10 años, ¿cierto? Yo no puedo disponerlo tiempo antes, pensando de pronto en, es mucho papel, necesito evacuar el espacio, los elimino antes. Los tiempos van a estar definidos por estos valores, que es importante tenerlos en cuenta. En el administrativo, ¿qué es? Cuando nacen aquellos documentos y están en la gestión y el trámite que por necesidad de mi proceso así nacen, ¿verdad? Tenemos los legales, fiscales, que también hace alusión a los temas, ejemplo, de la entidad, temas de contrabando, temas penales, judiciales, cuando van a recursos y demás, que se deben cumplir todas las etapas del debido proceso y garantizar dichos valores. Cuando los documentos pasan de una etapa del central a la etapa del archivo histórico, son aquellos documentos que por su contenido, su producción y su información gozan de unos valores secundarios. Esos valores secundarios, ¿cuáles son? Porque la información tiene carácter y va a ser fuente de información para temas científicos, culturales, históricos y que pueden servir para la investigación. Por ejemplo, hoy la entidad puede generar documentación que por sus funciones y su competencia hace una alusión, ejemplo, a todo el tema del comercio exterior y a todo el tema aduanero, ¿cierto? Entonces, todos los estudios que se hagan, por ejemplo, los estudios en valoración aduanera, uno pensaría, bueno, pero pues el estudio ya lo generé y nadie lo va a consultar. Pero resulta que ese estudio puede ser una fuente de investigación
si a futuro yo voy a consultar ese archivo histórico como ciudadano que puedo tener acceso a la información y quiero evidenciar cuál ha sido el comportamiento de esa valoración aduanera que se le ha dado a través del tiempo a las mercancías, o que quiero identificar también cuál ha sido el comportamiento de la importación y los trámites o los controles que generaba la entidad para tal fin. Es algo que a hoy uno los puede ver como, sí, hoy se generó, pero a futuro eso tiene una información que es valiosa para el país, ¿cierto? Por ejemplo, nuestros temas de recaudo. Eso es importante para el país por el tema de la política fiscal, nuestras reformas y demás, que nos ayudan a evaluar todos esos indicadores e índices que son importantes para el país y para la entidad. En ese caso, también en los valores, tenemos cuando los documentos nacen y se generan a raíz de la misionalidad de la entidad. Entonces, al tener esos valores secundarios, hace que toda la documentación que atraviesa de esta etapa a un archivo histórico se conserve totalmente. Es decir, yo debo mantenerlos en su soporte original por los siglos de los siglos, siempre. No se podrán eliminar. Se realiza un método técnico de reproducción que hoy es la digitalización, ¿cierto? Yo puedo digitalizar ese documento físico para una consulta y para evitar el contacto del documento porque pues se puede afectar la conservación. Pero ese digital va a quedar como una consulta si se necesita futuro, ¿cierto? Pero el original se debe mantener. Entonces, durante estas 3 etapas, ¿qué rige mi ciclo? Cumplir los tiempos de retención documental que están en esa tabla de retención, ¿sí? Esos tiempos de retención surgen un proceso que generan unas transferencias documentales. Cuando yo entiendo, por ejemplo, que mi ciclo vital tiene las 3 etapas, toda la documentación que está en un archivo de gestión, él va a permanecer en gestión un tiempo prudencial, por consulta, por acceso a la información del área. Y una vez se terminen esos valores primarios y ya no tiene más consulta, atendiendo esos tiempos de retención documental, se genera un proceso que se llama transferencia primaria, que es cuando nosotros en el ejercicio trasladamos nuestros documentos físicos o electrónicos a esa bodega del archivo central, ¿cierto? Ahí hacemos una transferencia. Estamos transfiriendo los documentos y la custodia a la siguiente etapa. Cuando el documento pasa de un central a un archivo histórico, porque de acuerdo a la tabla de retención ya terminó y cumplió sus tiempos de retención, atendiendo lo indicado en la norma de su valor primario, y se genera una transferencia secundaria, ¿sí? Todos los documentos que vayan a tener valores secundarios y vayan a pasar a ese archivo histórico donde va a quedar por siempre, pues va a tener la transferencia secundaria. Ojo, porque es importante que la secundaria solamente se da del central al histórico. Siempre se deben legalizar las transferencias y deben cumplir estas etapas. Yo no puedo pasar un documento de gestión al histórico porque no ha cumplido con su etapa ni su ciclo vital, atendiendo que nuestras tablas de retención documental. ¿Listo? Eso es importante y también han hecho algunas preguntas sobre el caso de las transferencias. Bueno. Hablas del archivo histórico frente a ese valor investigativo. ¿Cuál es el protocolo que existe para revisar, digamos, las últimas reformas tributarias? ¿Cuál sería el protocolo? Porque sé que esos documentos como acto de administración están y hay que conservarlos y pues al momento de adentrarse y afinar cada documento de esas reformas debe existir pues algún cuidado y demás. Me imagino que en tapabocas y cuentas y demás. Pero desconozco cuál sería ese protocolo para el tema investigativo. Gracias. Bueno, pues resulta que cuando los documentos tienen estos valores, bien sea nuestra entidad por temas de recaudo fiscal, aduanero y demás, que son las competencias puntuales de las funciones de la DIAN, estos valores se definen
en uno de los 8 procesos de gestión documental, que lo vamos a ver adelante, que es la valoración documental. Esa valoración documental se realiza cuando se está elaborando la tabla de retención o la tabla de valoración documental. Allí se hacen unos procesos de encuesta, revisar la normatividad que está vigente al momento en que deben actualizarse o se crean esas tablas de retención documental. Entonces, de acuerdo a la normatividad que esté vigente en el momento de la elaboración y la producción que de ella se genere, es de donde nosotros validamos y generamos esa valoración documental, donde decimos, de acuerdo a las funciones del área, a las funciones de la entidad, los intereses que la información pueda tener y el valor que esa información genera, pues definimos cuál de los valores le aplica a dicha información. Cuando esta información es trasladada al archivo histórico, que en nuestro caso, nuestro archivo histórico sería el Archivo General de la Nación, que es quien conserva toda la documentación que cumple con este criterio, allí pues definen unos protocolos estandarizados y justamente para una transferencia secundaria yo debo digitalizar y debo entregar los documentos en unas condiciones mínimas. Es decir, que la documentación esté en buen estado, en unas unidades documentales, carpetas, cajas, en buen estado, bien identificadas. Se digitaliza la información justamente para que evitemos el contacto con el documento original, bien sea porque la DIAN dispone la consulta, pero en este caso, cuando están en el histórico, quien realiza las consultas y las atiende ya es el archivo general que se crea en nuestro histórico. Entonces, allí tienen ya todos los protocolos estandarizados y nos facilitaría, por ejemplo, el digital, que es la fiel copia del original. Pero si yo digo, no, requiero ver el documento físico original, pues allí ya tienen todos los protocolos para el uso de tapabocas, guantes y demás, porque yo me pude haber lavado las manos. Pero mientras esperé que me atendieran, ya me ensucié las manos, así no lo veamos, ¿cierto? Y el ambiente. Entonces, el contacto con el papel, pues puede hacer que genere algunas afectaciones o al documento, que pues lleva mucho tiempo conservado, o digamos en la persona cuando se genera algún tipo de afección. Señor. Respecto a la transferencia primaria y secundaria. La transferencia primaria son que se da del archivo de gestión al archivo central. Y la secundaria del archivo central al archivo histórico. Y ahí es donde usted indica de que yo puedo digitalizar la información. Así es, exactamente. La transferencia primaria solamente se genera de archivo de gestión al archivo central. Solo es una primaria. ¿Por qué? Porque está cumpliendo su primera etapa y atendiendo a los valores primarios que tienen esa documentación. Cuando nosotros vamos a entregar aquí al archivo histórico, el Archivo General de la Nación tiene la guía de alineamiento para la entrega de la transferencia secundaria. Y es allí donde me solicita que cuando yo voy a pasar a esta etapa, tengo que entregarle el físico, pero también tengo que entregarle una digitalización de la información, porque ellos van a conservar los dos, el original, que es el físico, y la digitalización, que pues va a ser objeto de consulta. Hay que tener claro que cuando se realizan los procesos de digitalización en esa transferencia secundaria o para un fin de consulta, la digitalización solamente está con esos fines, de consulta o de conservación del documento. Nunca va a ser una opción para eliminar. Es decir, yo quiero digitalizar el expediente y lo elimino porque ya tengo la copia del digital y es el original porque yo lo acabé de digitalizar, revisé y está completo. Esto no se puede hacer porque la digitalización no está para fines de eliminación. ¿Listo? Siempre se debe mantener el documento original. Cuando tenemos la generación de documentos para que se cumpla todo el proceso de gestión documental, la gestión documental tiene 8 procesos que surte un documento desde que llega a la entidad o desde que se produce hasta que yo voy a hacer su disposición final. Estos procesos de gestión documental se encuentran
En el decreto 1080 del 2015, que lo habíamos citado en nuestro marco normativo, en el artículo 28259, procesos de la gestión documental. Son 8 por los que atraviesa cada documento, cada unidad documental que se genera en la entidad. ¿En cuál empezamos? En la planeación. Siempre en las entidades hay una planeación que es la que me permite identificar cómo se va a realizar esa generación y valoración de los documentos que se reciben o que se producen en una entidad. Luego tenemos la producción, que sería nuestro segundo proceso. En este proceso de producción están las actividades que están destinadas a la generación y al estudio de los documentos que se producen en la entidad. Recuerden que los documentos se generan, bien sean físicos o ahora de manera electrónica. Allí se define su forma, su estructura, la finalidad. Que yo estoy generando un documento es porque el mismo proceso en desarrollo de su trámite así me lo solicita y lo debo generar. El tercer proceso que tenemos es nuestra gestión y trámite. Estas actuaciones pues son necesarias para nosotros poder registrar ese documento que ya se produjo, que ya se definió por qué se iba a generar el documento, por ejemplo, el acta de inicio de un contrato. Ya definimos por qué se iba a producir esa acta, ¿cierto? Porque hay un trámite en curso que necesita que yo la genere para que continúe todo su trámite. Entonces, en la gestión y el trámite, yo debo hacer ¿qué? La vinculación de ese documento que generé a mi unidad documental, atendiendo el trámite, la distribución y la disponibilidad para un acceso a una consulta. En la organización. Aquí en la organización es importante que tengamos en cuenta que para organizar o ordenar una unidad documental, yo tengo que tener en cuenta 3 etapas, ¿sí? La primera etapa que debemos tener en cuenta y que lo preguntan mucho es la clasificación, ¿sí? En la clasificación, ¿qué pasa? Pues yo ya tengo el documento, ahora tengo que saber para dónde va, ¿cierto? ¿Y cómo puedo saber para dónde va? Con mi instrumento que es la tabla de retención documental. La tabla de retención me da el listado de las series que yo estoy generando, ¿cierto? Entonces, si tengo el documento, consulto la tabla y ahí ya sé a dónde debo organizar. Entonces, en el mismo proceso de organización, en la segunda etapa, yo debo realizar una ordenación, ¿sí? Y en la ordenación, ¿qué hacemos? Retiramos ganchos, ya organicé cronológicamente, hago un proceso de foliación, incorporé a la carpetica, le puse el gancho, toda esa actividad manual que genero en un expediente físico, por ejemplo, pues es el proceso y la etapa de la ordenación, ¿sí? Y la última etapa, que en este proceso de organización que nosotros generamos, va a ser también la descripción, en donde hacemos la descripción de una unidad documental, por ejemplo. Exactamente, cuando lo hacemos en la carátula, cuando lo hacemos en el inventario y cuando hacemos el diligenciamiento de una hoja de control documental, ¿cierto? Esos son los documentos y los instrumentos de control que contiene una unidad documental, física, electrónica o híbrida, que siempre va a mantener su vínculo archivístico y me va a permitir saber qué hay al interior, de qué manera se organizó y que su cronología y sus principios, ¿cuáles? Si yo organizo cronológicamente, ¿cuál sería el principio que cumplo? El de orden original, sí. Muy bien, tal cual. Cuando tú hablas de unidad documental, es una documentación. Sí, las unidades documentales son lo que nosotros ahora conocemos como la carpeta o el expediente, por ejemplo, ¿sí? Sino que el término técnico que se maneja es unidad documental, bien sea física, electrónica o híbrida, ¿sí? Entonces, vamos en el cuarto proceso de la organización, donde están esas 3 etapas: clasificación, ordenación y la descripción. Juan Pablo, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos una pregunta de nuestros asistentes virtuales. Dice don Isabel,
¿Cuánto es el tiempo terreno para que el documento pase del archivo de gestión al archivo central y del archivo central al histórico? Está determinado el instrumento archivístico, lo tenemos adelante, que se denomina tabla de retención documental. Este es nuestro documento base primordial para nosotros organizar y disponer. Aquí tiene esta tabla de retención documental que dice cuándo salga va a permanecer en el archivo de gestión, es decir, en mi oficina, y cuánto tiempo va a permanecer en el archivo central. Y también me va a decir que voy a pasar en el archivo central, o lo voy a dejar conservación total para que cumpla una transferencia secundaria. Otra vez voy a hacer una extracción o voy a eliminar también de la documentación. Entonces los tiempos de resolución están definidos en esta tabla de la retención. Pero de no hacen esos tiempos, porque también es importante que lo sepan. De ahí hacemos un proceso cuando veamos a los valores, ¿cómo se llama? El proceso de validación documental es la tabla. Acá es donde evaluamos valores, las normas, porque hay normas evidentemente que se debe conservar mismo de esas datos graves. Por ejemplo, el tema de seguridad ya no es trabajo, y no de área desde la desvinculación del funcionario. Entonces, lo que voy a mencionar la presentación del programa, los 20 años, como las carreras laborales, también le dicen que la norma de la que se van a 80 años de la vinculación funcionaria. Entonces, todos los tiempos están en ese instrumento y adiante a la norma, a los procesos, a los valores de la fiscalía y demás. Listo. Entonces, el proceso de cambio documental es la en estas transferencias son las etapas que debe recibir nuestro instituto, que son dos cuadros. Y la secretaria de la norma de la gestión la para entrar a los documentos. Pues en nuestro proceso es la disposición. En este proceso de disposición es en cuenta a los impuestos que se generan en procesos similares que están trabajados en la tabla de administración. Surge el proceso de seleccionar los documentos y cuál cualidad, ¿cierto? Recuerda que cuando se selecciona los documentos y la licencia de la grave, se pueden pasar sus acciones.
a mi compañero que le quede bien, ¿cierto? Hay funciones en la búsqueda de referencias que se delimitan que yo tengo que tener el control de esas fichas y reparto. Ahí sí tengo que tenerla. Pero cuando este compañero, porque si yo sé que la pregunta como que se olvida, y aquí tengo anotado cosas que atrás se lo por atrás, todos aquellos documentos que había consulta. Que les digo la función que se tiene generando, pero no va a ser directa, debería documentar. En la preservación, todas aquellas, los documentos y actividad o cuando pues resaltar que la unidad documental está compuesta por la conforma los documentos, ¿cierto? Entonces el documento es aquel producto que yo tengo de esa ejercicio de la función que estoy generando, ¿sí? Y que va a tener o va a ser parte de una unidad documental o un expediente que yo estoy conformando en el ejercicio de estas funciones. ¿Sí? Entonces, los documentos se reciben, se producen o se envían, pero que ellos van a tener un fin o van a tener un camino donde hacen parte de una unidad documental directamente o aquellos que solamente tengo para apoyo y desarrollo de mi función. ¿Listo? Entonces, en esta preocupación es decir, que son aquellas acciones que nosotros tenemos para aplicar durante la gestión y garantizar esa preservación de la información. Aquí en la preservación debemos tener en cuenta dos puntos. Nosotros aquí tenemos un documento que se llama el Sistema Integrado de Conservación. Sí. Aquí se me dice, me da pautas específicas y me va a decir, usted debe realizar 6 programas en donde usted debe conservar la información. Si está en un archivo, usted debe realizar capacitaciones, debe realizar el control de la temperatura en la bodega, porque yo tengo que saber si la temperatura está alta, baja, si la humedad relativa está alta o no, porque todas esas situaciones climáticas afectan el documento, ¿cierto? También me dice que yo tengo que tener un plan de emergencia. ¿Qué hago? Hoy yo ya no quiero un temblor, se nos ha hecho la bodega, ¿cómo vamos a actuar? Hubo una inundación, un conato de incendio. Todas estas acciones son las que me dice ese sistema integrado de conservación que voy a hacer para prevenir o para atender ese tipo de situaciones. Y así en ese sistema integrado de conservación hay dos puntos que debemos diferenciar, y es la conservación y otro es la preservación. La conservación va referido a los documentos físicos, porque por estar en su documento físico, material, papel, pues yo debo conservarlo garantizando temperatura, instalación física, atención de una emergencia, ¿cierto? Pero cuando la preservación hace referencia a todos los documentos electrónicos, aquellos que debo realizar un plan de preservación digital. En ese plan yo qué digo, ¿cómo voy a garantizar la autenticidad de los documentos electrónicos que se generan? ¿Cuáles son los metadatos con los que yo voy a relacionar el documento y si a futuro lo voy a consultar, me traiga ese documento puntual? ¿Cuáles van a ser los backups que vamos a realizar? ¿Quién va a tener acceso o roles definidos a esa información que ya se encuentra en aquellos sistemas? ¿Cierto? Entonces, es importante que diferenciemos esos dos términos. Conservación para el físico y preservación para nuestra parte electrónica o digital. ¿Listo? Que son componentes que hacen parte de aquellos instrumentos que debemos realizar en pro de garantizar una correcta gestión documental. En nuestro último proceso, el número 8 de gestión documental, atiende a la valoración. Este proceso de valoración es permanente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde que nace el documento, ustedes ya están revisando para dónde van. Que si fue un acta de inicio del contrato. Va para el contrato. Y cuando llega
a la dependencia que hacen. Ubican la tabla de retención para saber cuál es la serie que le corresponde. La incorporé. ¿Y luego qué hago? La tabla me dice que va a estar X cantidad de tiempo acá. Aplico y voy a dejar en ese tiempo. Eso me ayuda y ese es un proceso de valoración. Porque desde que nace el documento yo le estoy diciendo para dónde va y por qué, ¿cierto? Garantizando sus valores primarios, secundarios y que cumplan con ese ciclo vital. ¿Listo? Sí. Ese proceso documental en el principio séptimo que habla sobre la preservación, ¿es directamente la institución o lo puede subcontratar para que haga ese cuidado documental tanto físico como digital? Bueno, pasa que nosotros para la parte física, el ANGINE dispone ciertas condiciones para que nosotros hagamos contratos, por ejemplo, con un tercero, para dar la custodia de todo el archivo que tenemos, ¿cierto? Porque en algunas situaciones pasa que la bodega ya no da abasto o no tenemos esa opción, contratamos y damos custodia. En ese caso, sería el tercero quien debe garantizar que se cumplan todas las condiciones de conservación. Pero por eso mismo AGN nos indica que cuando usted va a hacer ese tipo de contratación, usted debe garantizar que ese tercero con el que está validando cumpla con todas las especificaciones correspondientes. Adicional, ese punto de saber cuando entrego ese tipo de custodia es un programa específico que debe quedar plasmado en el programa de gestión documental, que es un instrumento que nosotros, que se genera en el proceso de gestión documental, ¿sí? Entonces, en ese programa se detallan ese tipo de situaciones. Si, por ejemplo, se generan los documentos electrónicos y todo el dominio lo tiene la entidad, es la entidad con parte de tecnología quien debe garantizar que dicha información y los sistemas implementados para tal fin, o por ejemplo, en el caso cuando se pueda adquirir ese sistema de gestión documental, nuestro gestor garantice que cumpla con todas las condiciones, unas tablas de retención, que ese espacio donde se va a almacenar cumpla mis tiempos específicos que hay en la tabla, no puede ser menos, que se hagan los backups, las copias de seguridad, el control de los accesos. Entonces la entidad siempre va a ser responsable de garantizar que esos criterios se cumplan, tanto para el físico en la conservación como en el electrónico para la preservación. Ahora bien, dentro del proceso de gestión documental, en esos 8 procesos que vimos en nuestro ciclo vital de documento y los principios archivísticos que debemos atender en la organización, nacen los instrumentos archivísticos. Estos instrumentos archivísticos son las herramientas que tienen el propósito de apoyar la actividad para el manejo de la conservación y la ordenación de los documentos, ¿cierto? Y que en ellas se implemente toda la gestión documental y la función archivística en la entidad. El decreto 1080 en su artículo 28258 me menciona cuáles son esos instrumentos de gestión documental, las cuales deben estar en todas las entidades públicas. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos el cuadro de clasificación documental, las tablas de retención documental, el programa de gestión documental, el PINAR, que es nuestro plan institucional, tenemos los inventarios documentales. Por eso es importante que cada dependencia en ese ejercicio de su función tenga su inventario. Porque este inventario, porque es importante, me permite a mí tener el control, cuántas carpetas o cuántas unidades tengo, quién los tiene, cuándo se cerraron, y asimismo puedan tener control de cuándo van a hacer esas transferencias cumpliendo con las tablas de retención, ¿cierto? Tenemos el modelo de requisitos para la gestión de documentos, el MORE, el banco terminológico donde me dice tipos, series y subseries. Tenemos los mapas de procesos, flujos documentales, la descripción de las funciones de nuestra función archivística y de gestión documental, encaminadas con la administración de la DIAN, en este caso, y tenemos las tablas de control de acceso. Entonces, todos estos
son los instrumentos archivísticos. Todos estos instrumentos deben atender a la ley de transparencia. Por tal razón, se encuentran publicados en la página web de la DIAN, en este caso en nuestra entidad de Banner Transparencia. Todas las entidades públicas deben contar con estos instrumentos y ser publicados, dado que estos son información pública, no es información reservada ni clasificada, es información pública y es de conocimiento interno para todos los funcionarios y externo para todos los contribuyentes o ciudadanos que queramos visualizar cuál es esa producción documental que la entidad en ejercicio de las funciones genera. Entonces, en estos instrumentos tenemos, por ejemplo, aquí plasmado el programa de gestión documental, que es nuestro PGD. Este programa de gestión documental refiere justamente a que son las entidades quienes deben formular y documentar aquellas acciones que va a realizar a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Estas actividades que se definen en ese programa de gestión documental tienen 7 pasos que son importantes para poder plasmar este documento. Entonces, este documento lo primero que yo debo hacer es diagnosticar cómo está la gestión documental en mi entidad, ¿cierto? Allí voy a identificar cuáles son aquellos aspectos críticos que tenemos. Por ejemplo, identificamos que no hay un gestor documental, que hay N sistemas en la entidad y necesitamos un sistema de gestión documental, que sea el único que garantice y armonice todos los documentos electrónicos que se generen, ¿cierto? Por ejemplo, identificamos también que cuando yo estoy organizando, a la tabla de retención documental no está actualizada. También puede ser una situación. O identificamos que las dependencias no tienen los inventarios documentales. Y aquellos son los puntos críticos que pueden estar en nivel alto, medio, bajo, y que debo definir a corto, mediano o largo plazo cómo los voy a atender y en qué tiempo y con qué recursos, ¿cierto? Entonces, una vez yo diagnostico, empiezo a identificar cada una de esas actividades que tienen ese tipo de situación y debo atender. ¿Y qué debo hacer? Pues allí debo plasmar los requerimientos que necesito en temas de gestión documental para poder cumplir con todas esas actividades. Luego, debo formular ese documento. ¿Con qué? Con los 8 procesos de gestión documental. Si no hay tablas de retención actualizadas, ¿qué proceso estoy afectando? ¿Cierto? Estoy afectando la organización, estoy afectando valoración, transferencia, afecto preservación, por ejemplo. Entonces, identificando cuáles son los procesos que esos criterios están afectando, debo formular las acciones que voy a llevar a cabo. Luego defino cuáles van a ser las fases de implementación de ese programa de gestión documental. Luego tenemos establecer esos programas específicos. Perfecto, yo ya evidencié que no hay un sistema de gestión documental, que la tabla está desactualizada, que no hay inventarios y otras situaciones. Ahora eso lo voy a definir en los programas específicos, en donde tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Formas y Formularios. Es que no estamos usando la plantilla institucional. Estamos usando el logo anterior, por ejemplo. Entonces, eso es un aspecto que afecta a la gestión documental y debo revisar si lo voy a hacer a corto, mediano o largo plazo y voy a especificar ese programa y qué acciones vamos a tomar en la implementación de ese programa. O si, como nos preguntaba el compañero, y en el caso de la preservación va a ser responsabilidad de la entidad o del tercero porque se hizo una contratación de administración y custodia. Entonces ahí debo plantear ese programa de archivo descentralizado cuya custodia no va a estar bajo la entidad, sino bajo un tercero. Pero debo plasmar allá todas las acciones y los requerimientos que eso debe cumplir, por ejemplo. Cuando yo ya establezco esos programas específicos, luego debo armonizar. Este programa de gestión documental y los instrumentos también como PINAR, por ejemplo, que son documentos estratégicos, deben estar alineados con el modelo integrado de planeación y gestión.
así como el plan estratégico de la entidad. Sí, entonces estos instrumentos se generan atendiendo a ese plan estratégico que tenga la entidad y que estemos durante ese periodo que ese plan esté listo. Cuando yo ya he generado mi programa de gestión documental o mi instrumento correspondiente, debo hacer la publicación. Pero antes de publicar en la página web, estos documentos deben ser aprobados por qué instancia. En este caso, al ser instrumentos archivísticos de la entidad, deben ser aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que es quien tiene las funciones hoy de garantizar que se implemente, se ejecute y se formule todo lo pendiente en gestión documental en nuestra entidad, atendiendo al modelo integrado de planeación y gestión y al plan estratégico de la entidad. ¿Tenemos alguna pregunta? El Comité Institucional de Gestión y Desempeño lo conforma el director general, los directores de cada dirección, por ejemplo, jurídica, impuestos, corporativa, talento humano y demás. Y la Secretaría Técnica, en este caso hoy en nuestra entidad, la tiene planeación. Pero la Secretaría Técnica pues se define en el acto administrativo que se genere donde indican quién va a conformar el comité de la entidad, quién va a ser la secretaría, cuáles son las funciones y cuántas veces se deben reunir y qué aprueban en dichos comités. Para nuestro caso es así: director, los directores de gestión de cada una de las direcciones que tenemos y pues la secretaría técnica o los delegados que tenga esa dirección, siempre y cuando pues estén aprobados para que puedan asistir. En esos comités pues se presenta el documento, se presenta el instrumento, se indica, por ejemplo, qué beneficios tiene, cómo se elaboró y se somete pues a votación del comité, si puede ser aprobado o no, y luego, si es aprobado, con el soporte del acta de ese comité institucional, se procede a la publicación en la página web, en el banner de transparencia. ¿Hay alguna pregunta adicional? Hasta aquí, bien. Exactamente qué es lo que aprueba el Comité Institucional. ¿Qué es exactamente lo que aprueba el Comité Institucional de Gestión y Desempeño? El programa como tal. Entonces resulta que todos los instrumentos archivísticos que se generan, que eran los que estaban en el decreto 1080, todos deben ser presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El comité es el único que aprueba. ¿Listo? Entonces, una vez ellos aprueben, con el acta soporte del acta decisoria de aquellas indicaciones y votaciones pertinentes que quedan así planteadas, se procede a la publicación. El comité, entre tanto, tiene otras funciones y otras aprobaciones, pero en cuanto a gestión documental, es eso. Nos deben aprobar todos los instrumentos archivísticos. Ningún instrumento puede ser publicado en la página web sin que haya sido aprobado previamente por este comité. Adicional, anteriormente era el comité de archivo quien lo aprobaba, ¿sí? Pero en nuestra entidad ya no existe el comité de archivo, sino que las funciones que tenía ese comité las asumió el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? ¿No? Entonces, ahora viene lo puntual. El instrumento que ustedes más utilizan en su día a día, que es con el que hay muchas preguntas relacionadas y que debemos tener claro cómo se elabora, para qué les sirve y qué tiene, ¿cierto? Entonces, ¿ese instrumento cuál es? El de tablas de retención documental o las TLD. Estas tablas de retención documental es un instrumento archivístico el cual me dice cuáles son las series, las subseries, los tipos documentales, los tiempos de retención documental, una definición de qué es esa serie o esa subserie y un procedimiento que me dice qué voy a hacer cuando eso termine sus tiempos de retención, ¿cierto? Entonces, las tablas se elaboran de acuerdo con el
Acuerdo 001 del 2024, en el capítulo 1, tablas de retención documental y tablas de valoración documental, se elaboran en 4 etapas. A hoy, desde la compilación del acuerdo 001, el acuerdo me especifica cuál es el proceso. Adicional, tenemos el anexo 6, que me dice cuál es el instrumento y el formato para crear esa tabla de retención. Y también el Archivo General de la Nación tiene una guía metodológica para la elaboración de TRD y TBD, que lo encuentran pues en la página del Archivo General de la Nación, por recursos, en publicaciones, allí encontramos la guía, que le pueden echar una ojeadita adicional si así lo requieren. ¿Listo? En estas tablas de retención documental yo debo surtir 4 etapas. Pero antes de las etapas debemos indicarles el por qué se generan unas tablas de retención, ¿cierto? Entonces, las tablas de retención documental se generan cada vez que, por ejemplo, una entidad exista, debe tener tablas de retención documental del orden nacional. Adicional, cada vez que esa entidad se reestructure o tenga una organización en su interior, debe generar las tablas de retención documental. Por ejemplo, la DIAN, a pesar de que nació en el año 93, a hoy solo tiene 2 tablas publicadas, ¿cierto? En la seccional conocemos que la DIAN apenas tiene tablas del 99 y del 2010, ¿cierto? ¿Por qué se da? Cuando la DIAN nace en el 93, solo hasta el año 97 se empiezan a elaborar y hasta el 99 quedó todo el trámite surtido y quedaron aprobados. Pero resulta que la DIAN en el año 2008 tuvo una reestructuración. Eso hace que tenga que elaborar tablas de retención documental. Es decir, actualizarlas, porque pues ya tenía. Pero como es una nueva estructura, tengo que actualizar las tablas de retención documental. Cada vez que se actualizan unas tablas, la producción documental puede aumentar o puede disminuir. Por eso es que los códigos de las series y las subseries o nombres no son iguales de una tabla a otra. Siempre cambia el código, porque la producción aumentó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que nos reestructuramos en el 2020, tenemos otras tablas de retención. Y si de pronto pasa en que la DIAN vuelve, se reestructure el año siguiente, hay que hacer nuevas tablas de valoración. Entonces, ¿cuántas veces una entidad se reestructure o haga cambios en su estructura orgánico-funcional? Debe actualizar las tablas de retención documental. O, por ejemplo, hoy pasa que nace un nuevo grupo interno de trabajo o una nueva dependencia. En ese nacer de ese nuevo grupo, ya no existe tabla porque es apenas nuevo, ¿cierto? Puede que haya recogido funciones de otras áreas, pero es nuevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actualizar las tablas de retención para crear la tabla de esa nueva dependencia. ¿Listo? También puedo hacer una actualización de tablas cuando, por ejemplo, en las que están vigentes y aprobadas, hacen falta series. O los tiempos de retención documental no cumplen con la norma. Por ejemplo, son documentos contables y se definió que se eliminaban 5 años. Pero si la norma me dice que lo mínimo son 10, entonces tengo que actualizar en esa situación. Entonces actualizo una tabla cuando hay cambios en la estructura orgánica, cuando hay que hacer cambios en tiempos de retención o cuando debo hacer cambios en disposición final de las series que ya están descritas. ¿Cierto? Puede ser que para la época la persona dijo que eso se eliminaba, pero cuando revisamos el contexto, los valores, ¿cuáles? ¿Cuáles son los valores que debemos revisar? Valores documentales, ¿cuántos valores hay? ¿Se clasifican en qué? Primarios y secundarios, exactamente. Entonces resulta que cuando hicieron esa valoración, se equivocaron. Y no era para eliminar, hay que conservar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Actualizar la tabla porque debemos atender a la norma.
¿cierto? Entonces son como las situaciones por las cuales nace una tabla de retención documental. El único que puede elaborar las tablas de retención documental es quien tiene la función de elaboración de instrumentos archivísticos, ¿cierto? Que para el caso de la entidad a hoy con su estructura orgánica como está, es la coordinación de documentación en la subdirección administrativa. Yo área diferente, por ejemplo, servicios generales. Yo servicios generales o administrativa, no puedo decir es que esta tabla como que no me gusta, yo le voy a bajar los tiempos porque tengo mucho. La hago en Excel, la hago, la firmo y la implemento, no se puede hacer, porque debe ser aprobada entonces en el comité institucional. Exactamente. Entonces, cuando yo identifico que hay que hacer una actualización de tablas, tiene que surtir 4 etapas, ¿cierto? La primera etapa, ¿cuál es? Compilar esa información archivística de la estructura, ¿sí? Es decir, por qué decreto se creó, cuáles son las resoluciones que le dio funciones, en nuestro caso hay una resolución de codificación, todas esas resoluciones o actos administrativos debo compilarlos porque es la base para que yo las pueda elaborar. Luego tengo que hacer unas entrevistas, encuestas, formularios con los productores, es decir, con las dependencias, para que usted me diga, de acuerdo a las funciones que tiene en ese acto administrativo, ¿usted qué genera? ¿Por medio de qué procedimiento? ¿Cuánto lo consulta? ¿Cuántos tiempos de retención dice la norma que los debe conservar? Usted, listo, la norma no le dice cuánto tiempo. Usted lo consulta, con qué frecuencia, para qué lo utiliza, tiene un valor primario o valor secundario. Toda esa información se plasma en estas entrevistas que hacemos. Cuando yo ya tengo todos los actos administrativos y la información de esas entrevistas, en la segunda etapa procedo a hacer análisis e interpretación de esa información. Como en la encuesta ya me definieron de acuerdo a la función qué documentación genera, empiezo a definir cuáles serían las series y las subseries y los tipos documentales que tiene esa serie documental, ¿cierto? Entonces, luego de tener eso identificado, voy a tener la tercera etapa que es la valoración documental. Y aquí reviso qué normas, valores primarios y valores secundarios, ¿cierto? Y también defino los tiempos de retención, tanto en el archivo de gestión como en el archivo central y la disposición que va a tener. Es decir, si la norma me dice que es mínimo 10 años, yo no le puedo definir menos. Y son 10 años entre las dos etapas. Y usted, de acuerdo a la valoración que hace, usted define. Se da en una producción masiva que si yo dejo aquí 5 años, me voy a llenar de muchas cajas y no tengo espacio, ¿cierto? ¿Qué hago? Reduzco en el de gestión. Que si necesito consultar, ¿qué hago? Solicito al archivo central las consultas. Yo puedo diferenciar los tiempos 5 y 5, o puedo dejar 2 y 8, ¿cierto? Los puedo repartir en las dos etapas, pero que cumpla con lo que la norma me dice, o por lo menos el tiempo mínimo para poder atender consultas, ¿sí? Ahora, en esa disposición final, como les decía, en las tablas ustedes ven 3, bueno, ahí hay 4 con la marcación de digitalización, pero son 3 disposiciones finales que yo doy. Conservación total, cuando va a permanecer con valores secundarios, ¿cierto? Y que ustedes lo identifican en su tabla con CT. Identifico selección, que me va a decir si tomo una muestra o una cantidad o una cualidad específica. Y la eliminación, porque ya perdió valor primario, secundario y ya no hay una norma que me lo indique, ¿cierto? Entonces, cuando ya elaboro y hago valoración, paso a la elaboración en el formato. En ese formato plasmo todo eso. La serie, la subserie, la dependencia, la disposición y el tiempo. Y luego debo elaborar el documento que se llama memoria descriptiva, la cual debe sustentar cuál fue el proceso que usted hizo durante todas esas etapas para hacer. ¿Listo? En las tablas de valoración documental es diferente.
Las tablas de valoración, ustedes solamente deben elaborarse, o nosotros las elaboramos solo para aquellos documentos que se consideran fondos acumulados o los documentos que no tienen una tabla de retención documental. ¿Listo? Es decir, cuando la DIAN se creó, recibió documentación de la antes Dirección de Impuestos y Dirección de Aduanas, ¿cierto? Esas fueron entidades extintas que a su época no tenían una tabla de retención documental. Y cuando la DIAN asumió esa información, ¿qué tiene que elaborar? Tablas de valoración documental para poder valorar toda esa documentación y poder disponer. ¿En qué se diferencia? Debe tener las mismas 4 etapas, ¿cierto? Pero ¿en qué se diferencia? En que la tabla de valoración documental solamente va a tener tiempos de retención en archivo central. Y va a pasar lo mismo, o conservación total, o selección, o eliminación. ¿Listo? La tabla de retención tiene tiempo en ¿cuántos? En 2. Archivo de gestión y archivo central. Tablas de valoración es para fondos cerrados que no tienen TRD y solo tienen archivo central. ¿Listo? ¿Sigue? Aquí tenemos un cuadrito. Entonces, por ejemplo, en estos cuadritos azules tenemos la diferencia y en los verdes tenemos la similitud o paso que cumplen los dos. ¿Cuáles son? La TRD yo la elaboro para los documentos de archivo que están en gestión, ¿cierto? Cuando nace el área, cuando debo actualizar, ahí está. La TRD debe reflejar la totalidad de los documentos que se producen en la entidad en ejercicio de la función y de acuerdo a cada una de las dependencias. Por ejemplo, la entidad tiene en sus organigramas a nivel nacional 762 dependencias. ¿Qué quiere decir? Que deben existir 762 tablas de retención documental. Por ejemplo, para la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, por acto administrativo dice que son 56 dependencias, es decir, que va a tener 56 tablas de retención documental. ¿Listo? Entonces, la TRD debe registrar los tiempos de retención en archivo de gestión, en archivo central, la disposición final de cada serie y subserie. Los tiempos de retención se deben registrar en años, nunca en meses. ¿Listo? Siempre son años. Yo no puedo decir, voy a conservar esta carpeta un mes. No, es años. ¿Listo? Eso es importante. La TBD, ¿cuál es la diferencia? La TBD se elaboran para los documentos producidos en el periodo de la historia de la entidad que no tiene una tabla de retención documental, ¿cierto? O los fondos acumulados. Por ejemplo, en el caso de aquellas entidades extintas y que la nueva entidad las asume, ¿sí? Entonces, la TBD debe reflejar la totalidad de los documentos de esas entidades y de ese fondo que se recibió. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la tabla de retención yo tengo series y subseries, ¿sí? Pero en la tabla de valoración tengo son asuntos. ¿Listo? Es diferente, ¿vale? En la última diferencia es que la TBD debe registrar los tiempos de retención en el archivo central. En la TBD ya no hay tiempos de gestión, porque todo eso ya está en una custodia de un archivo central y solamente debe cumplir tiempos ahí. Es decir, si por norma son 20 años, va a cumplir los 20 años ahí en el central. ¿Listo? ¿Cuál es la similitud? Tanto TRD y TBD deben seguir la estructura orgánico-funcional. TRD por el acto administrativo que hoy existe y TBD por el periodo institucional de la época a la que le corresponde. ¿Cierto? Ejemplo. Las tablas de retención de la DIAN deben atender a la estructura del decreto 1742 que hoy está vigente. Pero la de TBD va a corresponder, por ejemplo, a la estructura de la antes Dirección de Impuestos, que hay archivo que tenemos de él.
¿sí? De esa época, de ese periodo, va a atender esa estructura. Entonces, las dos atienden a la estructura orgánico-funcional. También la TRD y la TBD deben respetar los principios archivísticos que vimos, procedencia y orden original. Y respetar ese ciclo vital. Lo respeta, ¿por qué? Porque TRD tiene tiempos en gestión y en central y luego hace una transferencia secundaria. Y la de valoración está respetando sus tiempos totales en central porque de una gestión ya fueron entregados tiempo atrás. Y también la TBD y la TRD deben ser aprobadas y convalidadas por las instancias correspondientes. Ahora, ¿quiénes son esas instancias? Comité Institucional y el Archivo General de la Nación. ¿Listo? La TBD y la TRD deben ser publicadas en la página web de la entidad. Los dos instrumentos deben ser publicados. Aquí les dejo una diferenciación que es importante que tengan en cuenta, que son conceptos que se dan cuando se hace el proceso para evaluación y convalidación de TRD y TBD, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son las instancias responsables en la elaboración, aprobación y demás? Las direcciones, oficinas o los grupos internos. ¿Por qué? Porque hicimos encuestas, ¿cierto? Tenemos el Comité Institucional de Gestión y Desempleo. Para algunas entidades es el Consejo Territorial de Archivo, dependiendo de la estructura de la entidad, y el Comité Evaluador de Documentos, que es el AGN. El AGN, en ese comité, ¿quién participa? El Archivo General de la Nación, Centro Memoria, participa el Colegio Colombiano de Archivistas. Entonces, es decisión que se da de los diferentes entes que regulan nuestra función archivística en las entidades públicas. Aprobación, evaluación y convalidación no es lo mismo. Son etapas que surten cuando elaboro. ¿Cuáles? En la aprobación, ¿quién lo da? El Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga su vez en la entidad, por medio de el acta del comité, ¿cierto? Ahora, evaluación. Cuando yo elaboré las tablas, yo las presento al archivo general. Me asignan una funcionaria que es la evaluadora del proceso, que va a revisar todos los soportes que yo le entregué, actos administrativos, memoria, tablas, todo lo verifica y es cuando hace ese análisis y revisión de las tablas que yo le estoy presentando y generan un informe técnico de evaluación. Cuando generan este informe, pueden que me dejen unas recomendaciones sobre ustedes qué hacer, ¿cierto? Pero si no, si todo fue muy bien, o yo ya hice todos mis ajustes y ya todo mi proceso está bien, pasa a la convalidación. La convalidación la realiza el Comité Evaluador de Documentos. Para este caso, estamos con Archivo General. O en algunas entidades, el Consejo Territorial de Archivo, posterior a este proceso de evaluación. Entonces, siempre se aprueban, se envían a archivo para la revisión y sale la evaluación y luego hay una convalidación, ¿cierto? Y así, con fundamento en ese informe de la evaluación, pues se emite la respectiva acta decisoria y se genera un certificado que se llama Registro Único de Series Documentales RUT, que garantiza que la entidad hizo todo su proceso acorde, cumplió con la norma y ya puede implementar las tablas en su entidad. Por ejemplo, a hoy estamos esperando justamente este documento para poder implementar las nuevas tablas. Yo no puedo empezar a implementar tablas hasta que no tenga este documento, que es el que me certifica que efectivamente quedaron bien, correctas y atendiendo a la norma. ¿Listo? Por eso es que ninguna dependencia puede decir que voy a actualizar mi tabla, porque debe surtir todo ese proceso que se da. ¿Listo? Ahora, les tengo el ejemplo, 5 preguntitas con su caso, su pregunta y socializamos cuál sería la respuesta. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta adicional que tengamos? ¿No? ¿Adicional? ¿No? ¿Claro? ¿Sí? Gracias, Nancy. Yo no sé si esta ya la hicieron, pero es muy común
que salga en el examen, qué es una carpeta simple, qué es una carpeta compuesta y cómo se organizan estas carpetas. También te tenemos una pregunta. Ah. Entonces, mira, Es importante la diferenciación de las dos unidades que se dan, ¿no? Simple, complejo. pero entonces no la contestes, sino que la desarrollas ahí. ¿Alguien me quiere ayudar a leer la pregunta? Erika le gusta. En una entidad pública se realizó una auditoría del proceso de gestión documental. Como resultado se identificaron varios hallazgos que un funcionario del área debe subsanar, para lo cual se designa un funcionario. El auditor identificó que los contratos están separados en diferentes carpetas de tipologías documentales. Por tanto, para subsanar este error, el funcionario debe: A. Realizar una hoja de control a la serie documental. B. Registrar la novedad en el inventario documental. C. Ordenar cronológicamente la serie documental. ¿Cuál sería la respuesta correcta que tomaríamos para este caso? ¿La C? ¿Dice otra opción? No sé. Sí. Ok, A. Esta no sé. ¿La B? La, ok, B. ¿Y la C? Bueno, pues entonces, la respuesta correcta es la C. Porque la C, debemos tener en cuenta lo siguiente. El caso y la pregunta me está diciendo que los contratos están separados en diferentes carpetas por tipologías, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo no podría realizar una hoja de control porque el contrato es una sola carpeta o digámoslo expediente que puede estar compuesto por uno o varios tomos de acuerdo a todo su proceso. Y si yo tengo ese contrato separado por tipologías, quiere decir que acá tengo acta de inicio y terminación, aquí tengo todos los informes, aquí tengo las propuestas, todo en desorden, ¿cierto? Y ahí en ese caso no atiende la cronología, porque no sé cuál fue la secuencia del trámite. La correcta es la C, porque debo tener en cuenta que los principios de procedencia y orden original, ¿cierto? Entonces, por tanto, respetando esa ocurrencia de hechos y de cronología, lo que debo hacer es ordenar cronológicamente la serie documental que es los contratos. ¿Listo? Siguiente pregunta, ¿quién le lee? Después de recibir el cargo a desempeñar en la entidad en el área donde usted se encuentra, le fue entregada una carpeta llamada correspondencia recibida. También encuentra ciertas series documentales que están conformadas por historias laborales, actas, contratos, informes, etc. Primero, teniendo en cuenta esta situación, ¿qué debe hacer con la carpeta llamada correspondencia recibida? A. Organizar por medio de los niveles de importancia y las fechas los documentos. B. Solucionar este incidente, teniendo en cuenta que no debe existir carpetas con esta denominación. C. Rotular la totalidad de los documentos con el fin de generar el índice de los documentos de la carpeta. Entonces, ¿quién dice que la respuesta es la A? ¿B? ¿Y la C? ¿Y los demás? Ninguno. Ninguna de las anteriores. Bueno, entonces, esperamos y volvemos y preguntamos o damos la respuesta de una vez. Listo. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la B.
Porque la totalidad de documentos que se reciben o que se generan en una entidad deben estar directamente clasificados en la serie y la subserie que le corresponde, es decir, donde tiene contexto. Por ejemplo, hoy que yo vengo trabajando, yo siempre pongo a Coca-Cola. Hoy vengo trabajando o hay conformado en la entidad el expediente 1 de Coca-Cola, ¿cierto? Y resulta que llegó una solicitud de información aquí a la ventanilla, llegó la solicitud de información, el derecho de petición, haciendo referencia a ese expediente 1 de Coca-Cola, ¿cierto? ¿Y yo qué hago? Recibo el documento, lo incorporo en donde, en el expediente de Coca-Cola, genero su respuesta y también debo incorporar la respuesta ahí. ¿Por qué? Porque es donde tiene contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo dependencia de fiscalización no puedo tener en mi tabla de retención ni en mis series una que se llame correspondencia enviada o recibida como existía antes. ¿Por qué? Porque es que en las funciones de acto administrativo no dice que fiscalización radica, ¿cierto? ¿Quién tiene las funciones de erradicación? El grupo de correspondencia o documentación, ¿cierto? Entonces siempre es importante que revisemos, porque en la dependencia estaba esta, pero la dependencia no tiene la función. Es distinto si me hubiese dicho que en la función de correspondencia, ahí sí la aplica, ¿listo? Sí. Cuando tú hablas de documentos de apoyo, que yo pensé que eso era un documento de apoyo, ¿estos de apoyo cómo se archivan? O sea, no sé. Bueno, entonces la compañera nos pregunta que cuando relacionamos el tema de los documentos de apoyo, ¿cómo los archivamos, cierto? Resulta que los documentos de apoyo, por ser facilitativos, informativos y demás, no tienen un proceso de organización documental, ni van a estar en una tabla. Yo puedo tener mi carpetica de documento de apoyo donde imprimí la resolución, el programa, el correo para hacer mis anotaciones, pero no va a surtir proceso de organización, es decir, no voy a hacer foliación, ni hoja de control, ni nada. Tampoco podrá ser entregado al archivo central, ¿por qué? Porque no está en la tabla de retención, ¿cierto? Y yo puedo disponer de ellos en el momento en que yo lo considere. Yo digo, bueno, estos documentos ya a mí no me sirven, pero es que yo lo quiero tener por si acaso. Pues digitalícelo y elimine el papel, que es lo que le está ocupando espacio, ¿cierto? Y en nuestro caso, donde lo guardamos, pues en OneDrive, ¿cierto? O en el computador. Pero no va a las series documentales correspondientes ni surge el proceso de organización. Porque todo es fundamental, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque fue algo que yo generé como una ayuda de memoria, un papel de trabajo. Exactamente, sí. Listo, la siguiente pregunta. En el mismo caso dice, Con el fin de dar el mejor manejo de las actas encontradas en el cargo que está desempeñando en la entidad, usted decide investigar sobre la definición de una serie documental, encontrando que hace referencia al conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Con esa información y respecto a las actas, usted decide. A. Organizar las actas como unidades documentales simples. B. Organizar las actas como unidades documentales complejas. Y C. Organizar las actas según el proceso que corresponde. ¿cuál sería nuestra opción? A, B, y la C. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Resulta que una unidad documental simple es aquella que se organiza de un solo tipo documental, que van consecutivos. Por ejemplo, las actas, las resoluciones, que tengo acta 1, 2, 3, 4, consecutiva en orden cronológico, ¿cierto? Las unidades documentales complejas o expedientes, en gestión documental, un expediente no es el de la investigación porque hay un tema legal, no, sino en gestión documental un expediente es una unidad compleja porque son
diferentes tipos documentales, es decir, documentos diferentes en resolución a un mismo trámite. Por ejemplo, las actas son simples. El contrato es una unidad compleja o expediente. ¿Por qué? Porque el contrato tiene actas, un informe, una propuesta, una comunicación oficial, un requerimiento de información, diferentes documentos que todos reunidos en la unidad resuelven un solo trámite, es decir, el contrato, ¿cierto? Entonces, para este caso, la ¿quién es? La B, y la C, la B y la C. La respuesta. Porque están compuestas por unidades documentales, que cada una es independiente de las otras. ¿Listo? Eso es importante que tengamos en cuenta la simple y la compleja, porque si lo han preguntado en diferentes ocasiones. La historia laboral, ¿qué es? ¿Simple o compleja? La historia laboral. ¿Simple o compleja? El consecutivo de oficios que tiene que tener documentación. Ah, muy bien. Listo. Un expediente. Un expediente. Súper complejo. Por donde lo mires complejo. Listo, siguiente. ¿Quién me ayuda con el... Es comisionado para realizar la ampliación a una de las tablas de retención documental de la entidad, la cual está generando inconvenientes en ciertas dependencias. Teniendo en cuenta que no abarca la totalidad de los documentos generados por la misma, usted le menciona a su jefe que no tiene conocimiento sobre una tabla de retención documental, a los que su jefe le envía el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo de un formato de tabla, ¿cierto? Que les dice los códigos, que es la dependencia productora, el código de la serie y la subserie. También les dice cuáles van a ser esas series, subseries y tipos documentales que usted produce. Les dice los tipos de retención en dónde. ¿Y eso los puedo registrar en meses? Perfecto. Me dice la disposición final que va a tener y el procedimiento que va a tener, ¿cierto? Siguiente, por favor. Si sale una pregunta donde le digan 60 meses es falso. Sí, porque las tablas son solo años. No podemos dividir en dos y decir que sí. Teniendo en cuenta la gráfica anterior, una vez se han cumplido los tiempos de retención en años en el archivo central para las series y subseries documentales registradas en la TRD de una dependencia, se debe determinar su disposición final, siendo que la retención en los archivos de gestión y archivo central tiene el propósito de que los archivos sean organizados y posteriormente puedan ser consultados. La disposición final depende del valor que posean los documentos para la oficina productora. En caso de que el criterio que se decida sea el de la sigla CT, el funcionario debe: A. Disponer de la conservación total de los archivos, teniendo en cuenta que son archivos de gran importancia histórica para la entidad. B. Ordenar la consulta de los documentos seleccionados, teniendo en cuenta que deben salir del archivo central para posterior consulta y organización. C. Relacionar los documentos del archivo central para su posterior digitalización. Gracias. Doctor, ¿y cuál sería la respuesta? Hola. La que habla de conservación total. La B y la C. La respuesta correcta sería la A. Teniendo en cuenta que ustedes en la tabla de retención, tanto como en la valoración documental, siempre van a ver las mismas siglas. CT, conservación total, porque tiene valores
¿Cuáles eran los valores que tenía cuando trabajaba? Secundarios, también. ¿Qué son? ¿Cuáles? Histórico, investigativo, científico y cultural. Bien. Y que también puede tener un valor misional, ¿cierto? Porque es de la misión que hace la entidad. Y van a tener siempre la S, que es la de selección, ¿cierto? Que no todo lo voy a eliminar, pero tampoco todo lo voy a conservar. Y que en ese campo de procedimiento es el que me va a decir, usted va a dejar X porcentaje o va a dejar, por ejemplo, solamente las historias laborales de los directores de gestión o va a dejar solo la nómina de diciembre. Tiene una cuantitativa, una cualitativa que será en esa selección. Y la eliminación, que es la letra E, que siempre va a ser eliminada totalmente. Y también tienen ahí, de pronto cuando lo vean, la MT, que dice medio técnico, que recuerdan que les dije que nosotros hacemos, ¿qué? Proceso para entregar. Digitalización, exactamente. Cuando ustedes vean que ahí tiene marcada una X en la CT y en la MT, quiere decir que todo lo de conservación total tengo que, ¿qué? Digitalizarlo para entrega, ¿cierto? Pero no yo gestión, sino el central cuando va a ser la secundaria. ¿Listo? La siguiente pregunta. ¿Quién me ayuda? ¿Quién? Una vez organizado el archivo de la dependencia a partir de la implementación de la tabla de retención documental, pueden aparecer algunos documentos que no es posible ubicar dentro de las series. Dichos documentos se construyen en los llamados documentos facultativos o comunes y de apoyo, que son aquellos de carácter general y que, como su nombre indica, sirven únicamente de soporte a la gestión de la dependencia, pero no constituyen documentos de archivo. Esos documentos no se transfieren al archivo central, por lo tanto el funcionario debe a. Indicar al jefe de la dependencia que deben ser destruidos cuando pierdan utilidad o vigencia y según las necesidades de la dependencia. B. Solicitar traslado al archivo histórico de la entidad por un tiempo de 10 años, teniendo en cuenta que pueden ser de utilidad en la entidad. C. Mencionar que deben conservarse en el archivo de gestión, teniendo en cuenta que en cualquier momento pueden recorrer. ¿Cuál sería nuestra opción a escoger en este caso? Entre la A y la C. Entre la A y la C. La me dice indicar el jefe de la dependencia que deben ser destruidos cuando pierde utilidad o vigencia y según la necesidad de la dependencia. Y la B, mencionar que deben conservarse en el archivo de gestión, teniendo en cuenta que en cualquier momento se pueden requerir. ¿Cuál de las dos? Entonces, la respuesta correcta es la A, porque el mismo enunciado me está hablando de los documentos de apoyo. ¿Listo? Ahí por eso es importante. ¿Cuál es el documento de archivo? ¿Cuál es el de apoyo? ¿Sí? Porque eso me puede a mí confundir, ¿cierto? Entonces es importante tener claro esos dos. Entonces, hacer documentos de apoyo, el área, la oficina, la persona es quien decide qué hacer con esa documentación y cuánto tiempo lo voy a tener. Ahí sí lo voy a tener un año, dependiendo de la necesidad que tenga, puede disponer de ello. ¿Listo? En esta pregunta, tenemos este grafiquito que me muestra las etapas, ¿cierto? Recuerdan que cuando vimos los 8 procesos en organización se las mencioné. Entonces, ¿quién me ayuda con la pregunta? Están los gráficos de clasificación, ordenación, embalaje, designación, foliación. Pregunta 4. La gráfica anterior hace referencia a los procesos de organización de los archivos y o expedientes de una entidad. Primero, teniendo en cuenta la gráfica anterior, ¿cuál considera que hace referencia al orden de los procesos
A. Ordenación, clasificación, foliación, descripción, embalaje. B. Foliación, clasificación, ordenación, descripción, embalaje. C. Clasificación, ordenación, foliación, descripción, embalaje. La C dice clasificación, ordenación, foliación, descripción y embalaje. ¿La respuesta? Muy bien. ¿Por qué no puedo ordenar primero? Porque no puedo tomar la... Exacto, yo primero tengo que saber si esos documentos que tengo ahí efectivamente son de una serie o no, ¿cierto? E identificar si están en una tabla o no. Y eso lo hago en la clasificación. Siempre va a ser la clasificación, ¿listo? Aunque aquí esté el embalaje al final, no quiere decir que sea una de las etapas siempre, sino que el embalaje es, por ejemplo, el traseo que ustedes hicieron de edificio a edificio. ¿Qué me tocó a mí? Clasifique, ordene, haga foliación de lo que tenía para evitar pérdida. Hice descripción. ¿Qué hago en la descripción? Inventario, licenciamiento de los formatos, ¿cierto? Y el embalaje que fue, pues alistar mi cajita para que se vaya. ¿Sí? La siguiente. ¿Tienes duda con esta? Pregunta 5. A. El impacto positivo de las tecnologías de la información determina necesariamente cambios y dinámicas inmediatas. La incorporación de herramientas para la gestión electrónica de documentos. En este sentido, la Guía Técnica para la Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos de la DIAN propone el siguiente ciclo vital para los expedientes electrónicos. Apertura. Todo expediente debe crearse dentro de la serie documental que le corresponde y la serie y subserie debe ser un metadato obligatorio realizando la descripción establecida en el Acuerdo 5 de 2013 del Archivo General de la Nación. Cuando se trate de expedientes híbridos, en el expediente se debe hacer referencia a ambas clases. Gestión. En la incorporación de documentos se debe respetar los principios de orden original y procedencia, lo cual se debe ver reflejado en el índice electrónico. Los documentos electrónicos anexos a una radicación quedarán organizados con la fecha del documento radicado y no con la fecha de producción. Retención y disposición final. El tiempo de permanencia del expediente electrónico en cada fase debe ser previamente definido en las tablas de retención documental. Aquí quiero hacer una claridad en el enunciado del caso y es, tanto documentos físicos como electrónicos deben atender a una tabla de retención documental. Sin importar que están en un medio diferente, el físico papel y el electrónico en un sistema informático, deben aplicarle tiempos de retención documental igual. ¿Listo? Entonces, en el caso de la pregunta, dice, teniendo en cuenta la lectura anterior con referencia al ciclo de apertura donde se especifica que todo expediente se debe crear dentro de la serie documental que le corresponde, esto debe hacerse de acuerdo con A, tabla de retención documental, B, el formato único de inventario FUI o C, el cuadro de clasificación documental. Muy bien, entonces la respuesta es la A. ¿Por qué la A? Porque la tabla de retención documental es el instrumento archivístico que me define el listado, series, subseries, los tipos y los tiempos de retención que le corresponden, atendiendo al ciclo ¿qué? Ciclo vital. ¿Dime? Formato único de inventario. El formato único de inventario es nuestro inventario, que es el que me permite registrar la totalidad de carpetas o unidades documentales que yo tengo en custodia. Por ejemplo, aquí en gestión yo puedo tener 50 cajas con 100 carpetas. En mi inventario documental debe estar, ¿qué? 100 carpetas relacionadas en esas 50 cajas, ¿cierto? Una por una. Y ese inventario se hace, ¿en qué fase? Clasificación, ordenación o descripción.
En descripción, sí, muy bien. Entonces, si yo estoy aperturando la unidad y debo indicar cuál es su serie y su subserie, yo no podría utilizar el inventario, porque el inventario es donde lo voy a registrar para tener el control de su existencia. Siguiente. La segunda. Teniendo en cuenta el caso anterior en lo referente al ciclo de gestión, porque la incorporación de documentos debe verse reflejada en el índice electrónico. ¿Por qué la incorporación de documentos debe verse reflejada en el índice electrónico? A, porque el índice electrónico genera metadatos suficientes para que el expediente pueda ser ubicado en cualquier etapa del ciclo vital de documentos. B, porque es la única manera de poder identificar el expediente respecto a su gestión y trámite. C, porque el índice electrónico se usa para relacionar los documentos electrónicos que conforman un expediente electrónico. Entonces, en este caso, ¿qué opción tomaría? ¿Hacen? Revisemos. La ley. De acuerdo con el acuerdo 001 del 2024, me indica que los documentos deben estar debidamente foliados con el fin de facilitar ordenación, consulta y control. Pero debemos tener en cuenta una cosa muy puntual. Para las unidades documentales físicas que se generan en papel, yo genero la hoja de control documental, ¿cierto? Para las unidades documentales electrónicas que se generan en ese sistema informático totalmente, se llama índice electrónico, ¿cierto? Por lo mismo, yo en un físico hago la foliación a lápiz, pero en un electrónico hago es una foliación electrónica que hace el mismo sistema, ¿sí? No lo hago yo, ni es solamente la numeración como lo manejamos nosotros. Ojo, porque ahí debemos tener en cuenta que una cosa es cómo funciona la DIAN en su interior y otra muy distinta es de acuerdo a la norma y las disposiciones de la función archivista. ¿Listo? Porque a veces tendemos a pensar en, no, pero es que así numeramos, no hacemos foliación, no, pues tengo que numerar. No. Aquí tenemos que tener en cuenta es cómo funciona de acuerdo a la norma y en la generalidad, no en la particularidad de la entidad. ¿Listo? Eso para que pronto lo tengamos en cuenta porque nos puede llegar a confundir. Hay que decir, pero es que yo estoy haciendo la carpeta electrónica y tengo hoja de control, pero no. Por la normativa, ¿cómo funciona? Física, hoja de control, electrónica, índice electrónico. ¿Listo? Sí. Tú mencionas ahí, independientemente, hoja de control para lo físico, el índice electrónico para lo electrónico, pero cuando son híbridos. Cuando hay unidades documentales híbridas, lo que hace que se relacione y tenga un vínculo es el testigo de referencia cruzada, que también me lo menciona el acuerdo 001 en su capítulo de expedientes híbridos. Me dice que yo debo garantizar que se mantenga ese vínculo archivístico de la parte física y de la parte electrónica, ¿cierto? Que en el mundo ideal y en la norma es, lo electrónico usted lo debe generar en un sistema de gestión documental que hace que foliación electrónica e índice electrónico, ¿cierto? Y el físico usted que hace foliación a lápiz y hoja de control. Y tiene que existir la referenciación y el vínculo por medio de testigo de referencia cruzada. ¿Listo? No tienen en cuenta que es que en la DIAN está la hojita de control y tiene la RF y la tengo que marcar. No. Es testigo de referencia cruzada lo que me da el vínculo entre las dos unidades. ¿Listo? ¿Puedes repetir los dos índices, por favor? Entonces, tengo, en las unidades documentales físicas elaboro la hoja del control documental, ¿cierto? Para las unidades documentales electrónicas es índice electrónico. Son lo mismo, ¿sí? ¿Qué hace la hoja de control? Relacionar todos los documentos que contiene mi unidad documental. Y el índice que hace, relacionar todos los documentos que contiene mi unidad documental, solo que en el entorno electrónico. ¿Listo? Pero la funcionalidad y la finalidad es la misma, ¿vale?
Esa gestación automática. electrónico también se enumera normal o automáticamente por el sistema sí, pero queda con un número. En la organización de los documentos. En el índice electrónico. En el índice electrónico van a atender a la estructura, a la cronología, principio de procedencia y orden original, cómo se vaya desarrollando el trámite. El deber ser que yo generé el auto de apertura, lo cargué y él ya reconoce que es con el que inicia. Entonces folio 1, 2, 3, 4 y me folean los documentos. ¿Sí? Pero eso funciona es en el entorno electrónico de un sistema de gestión documental. Situación que hoy en día no pasa en ninguno de los sistemas que existen, eso pasa, eso no pasa. ¿Listo? En CIPAC trata de medio asimilarse, pero no es. ¿Listo? Para eso se necesita el sistema de gestión documental, que hoy la entidad no tiene que estar incluido en su proceso de modernización y demás, pero que en el deber ser es ese. ¿Listo? Cómo debería funcionar. ¿Vale? ¿Tienes dos preguntas? Carmen Alicia pregunta, si una resolución de habilitación de horario debe ir en la historia laboral de cada servidor o en una carpeta de consulta en talento humano. Para ese caso de la resolución, ¿dónde debería ir? Porque hace parte de todo el desarrollo y mi vínculo laboral, Carolina, como empleada de la entidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué en talento humano lo voy a armar? No se puede porque debe permanecer en su contexto. Es como hoy, esa pregunta va a un ejemplo. Antes teníamos la costumbre que en talento humano estaba todas las actas de posesión. No, deben estar en donde en la historia laboral. Y el mismo procedimiento dice que debe ser enviado a la historia laboral. ¿Listo? Entonces siempre debemos tener en cuenta esa partecita. ¿Y la otra? Y la otra es, ¿los archivos que reposan en el archivo central se pueden sacar de allí o están en reserva de control? Los documentos que reposan en archivo central solamente se podrá hacer desarchivo cuando, en este caso por tema legal, solicitan el desarchivo de una unidad documental. ¿Listo? Entonces, solamente en ese caso, cuando piden desarchivo de un expediente, se realiza el desarchivo de la unidad. Pero por eso mismo, lo que llega al archivo central ya debe estar completamente conformado y que atienda desde su inicio hasta su cierre y sea transferido. Que si el contrato se cierra, por ejemplo, con el acta de terminación del contrato, ese será el último documento que tiene la carpeta para transferir. ¿Listo? No podrán entregarse carpetas activas, porque yo no lo puedo desarchivar así como así. ¿Listo? Y nos queda una última. ¿No? ¿Listo? Dime. Gracias. En el sistema de gestión documental existe el término archivo electrónico o documento electrónico, existe el término archivo virtual o documento virtual. No, para el sistema de gestión documental es solamente documento electrónico y archivo electrónico. ¿Listo? Entonces, ese punto también a veces lo preguntan mucho. Y todo lo que se genera en el entorno electrónico es el documento electrónico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene unas características y debe cumplir con autenticidad, fiabilidad, integridad, accesibilidad. ¿Cierto? Adicional, también cuando se genera ese documento electrónico en el entorno del sistema, pues se le generan metadatos, que son de fecha, de contenido, de descripción, de autor, que son metadatos que se deben definir para que yo diga ese documento a dónde va, a qué serie le corresponde, en qué posición va, qué tipología lee, así. ¿Listo? Gracias. Gracias.